Hola a todos. Mi nombre es Claudio López, soy el director de la Escuela de Administración de la Universidad UNIAC. Y bueno, vamos a partir con nuestra primera charla del año 2019, la cual en esta oportunidad nos vamos a reunir para poder hablar de un tema súper atingente que estamos próximos a partir, y es la Operación Renta 2019. Este proceso, que es un proceso tributario, la verdad de las cosas es que muchas veces creemos tenerlo claro, pero hay un montón de dudas que es los que queremos ayudarle hoy día, un poco aportando a la contingencia nacional como Escuela de Administración y como Facultad de Administración. Y aprovecho, por supuesto, de saludar en nombre de nuestra decana, la señora Mariela Osorio. Bueno, para entrar en materia, quiero presentarles a quien nos acompaña en esta oportunidad, que es el docente Víctor Fuentes, quien es contador auditor de la Universidad de Concepción, es docente de distintas instituciones de educación superior y es un asesor externo en todo el ámbito de la contabilidad auditoría. Víctor, gracias por estar acá. Gracias, Claudio, por invitarme. Bueno, la verdad es que para entrar en ámbito de lleno, te quería preguntar lo esencial, ¿qué es la Operación Renta? Bueno, en términos generales nosotros debemos entender que en Chile estamos afectos a dos grandes impuestos. Uno es el IVA y el otro es el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, por definición tributaria, se define como el impuesto a las ganancias. Por tanto, frente a ese escenario, todo contribuyente, sea persona natural o empresa, puede estar afecto a pagar impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ganancia, desde esa mirada, es lo que la empresa o la persona ganó durante su año comercial. Y frente a ese escenario, él debe declarar cuánto ganó para que desde ahí el organismo fiscalizador establezca si tiene que o no pagar impuestos. Ok. En esos términos, hoy día con los sistemas computacionales y el nivel del Servicio de Impuestos Internos de Red, la verdad es que es bastante simple para ellos saber y calcular este proceso. Sí. En términos generales, el proceso que ha ido generando en los últimos 3 o 4 años el Servicio de Impuestos Internos desde un punto de vista absolutamente de mejora tecnológica, hace hoy día que el cumplimiento tributario sea mucho más asequible para ese mismo contribuyente. ¿Por qué? Porque hoy día la red, la plataforma del servicio, la página del Servicio de Impuestos Internos es una plataforma muy robusta que permite y entrega muchísima información a lo que se entregaba hace 15 o 20 años atrás, donde este proceso sí o sí se debía hacer también, pero se debía hacer de manera manual y en papel. Hoy día el proceso es mucho más automatizado y frente a solamente tener el root y la clave secreta, uno automáticamente accede a cuáles son sus obligaciones. Y ahí hay un dato importante en lo que tú establecías como contexto para establecer este tipo de consejos, que no solamente con ingresar a la página yo automáticamente cumplo con la obligación tributaria, sino que lo que me va a entregar de alguna manera la página web es decirme qué es lo que yo debo hacer. Y desde ahí es donde yo tengo que establecer y decir cuáles van a ser mis pasos a seguir. Ok. Bueno, Víctor, a ver, veamos primero partiendo por temas de plazo, ¿ya? ¿Cuáles son los plazos y medios para presentar la declaración de impuesto a la renta? Bueno, hay que partir de una base, que el impuesto a la renta, como les dije, puede afectar tanto a personas como a empresas. Por tanto, en el escenario más generalista, que son las empresas ya partieron hace mucho rato con su operación renta. ¿Por qué? Porque ellos, además de declarar el formulario 22 como tal, deben presentar una obligación tributaria adicional que se llama declaraciones juradas, que está incluida en este proceso de operación renta, pero que parte generalmente en la mitad de enero o los primeros días de febrero, donde ellos, ¿qué es lo que hacen como contribuyentes empresas? Hacen declaraciones juradas previas a la presentación del formulario 22. ¿Por qué? Porque así lo exige la ley. Entonces, si bien es cierto, el formulario 22, el pago propiamente tal, está habilitado en la página web del servicio desde el 1 de abril, la operación renta ya partió desde enero de este año. Ok. ¿Es posible acudir al servicio de impuestos internos posterior a la señalada en la notificación para poder realizar la declaración de renta? ¿Se puede hacer después en el fondo? En términos simples sí se puede. O sea, los procesos hoy día con las características que entrega la plataforma del servicio, solamente con el acceso, automáticamente el contribuyente puede ver en términos empíricos cuál es su plazo de vencimiento para todas sus obligaciones. Pero además,
si este contribuyente por A, B, C, D o hasta Z motivos no pudiera presentar esas declaraciones, primero que todo, el servicio le entrega la posibilidad de que ese proceso lo haga primero por Internet. Es decir, puede igual el contribuyente acceder a una presentación posterior al plazo por Internet. Si el contribuyente así lo meritara y no tuviera información de cómo se debe hacer este proceso porque no entendió lo que está en la página, ahí él también se puede acercar directamente a las oficinas del servicio y eventualmente en función de los parámetros y plazos que el mismo servicio establezca, lo van a atender y le van a decir cuáles son las métricas que ellos están estableciendo. Pero lo que de alguna manera está forzando el servicio hoy día es que el proceso completo sea lo más vía web posible. Ok. Hoy día nosotros tenemos que con la reforma tributaria se hizo una modificación a las personas que realizan boletas de honorario. ¿Ya? Entonces, en este caso te quería preguntar, ¿qué impacto tiene esta reforma, la reforma tributaria que se hizo específicamente a las personas que emiten boletas de honorario con el proceso de declaración de hacer su declaración de renta? Declaración de renta. Sí, mire, bueno, hay que tomar un contexto. La reforma tributaria que nosotros hoy día tenemos vigente, la que se aprobó el año 2016, es sin lugar a dudas la reforma tributaria más importante que se hizo en los últimos 40 años por el nivel de modificaciones, por el número de registros y por la multiplicidad de elementos que se crearon a partir de esa reforma tributaria. Es por eso que hoy día, por ejemplo, en lo que tú me preguntas, Claudio, hay un cambio absolutamente radical frente al escenario de las boletas de honorarios. Hasta antes de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, los contribuyentes que generaban ingresos a partir de su trabajo y ese trabajo era remunerado a partir de la emisión de una boleta de honorario, ellos tenían la siguiente obligación. Primero que todo, debían emitir su boleta de honorarios. ¿Qué es lo que pasaba posterior a la emisión de esa boleta de honorarios? El empleador retenía ese impuesto, el cual pagaba el mes siguiente en el formulario 29. A final de año, el empleador estaba obligado a hacer el proceso que te mencioné hace un rato de las declaraciones juradas. Y él hacía una declaración jurada con todos los honorarios que se le habían cancelado a este trabajador. Frente a ese escenario, automáticamente al contribuyente de segunda categoría se le cargaba, de manera automática, valga la redundancia, una propuesta de declaración de impuestos. Y en esa propuesta de declaración de impuestos, este contribuyente de persona natural está afecto a lo que se conoce como impuesto al global complementario, que es el impuesto a la renta de las personas. Y es ahí donde eventualmente este contribuyente, en algunos casos, podía acceder a que se le devolviera una parte de ese 10%. Y muchos contribuyentes, ¿cierto?, se beneficiaban en mayo, en junio, ¿cierto?, de cada año con esta famosa devolución de impuestos. ¿Qué es lo que pasó posterior a eso? Junto con la reforma tributaria se estableció que los contribuyentes que eran personas naturales y que solamente ejercían su labor mediante boletas de honorarios tenían una laguna en términos previsionales muy grande. ¿Por qué? Porque ellos no están obligados a enterar sus dineros, claro, en AFP. Okay. Por tanto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Esas personas estaban llegando a periodo de jubilación sin ningún tipo de ahorro. La autoridad del minuto, ¿qué es lo que estableció? Que frente a esa condición se iba a generar un paliativo. ¿Y cómo es ese paliativo? El 10% que se estaba generando como devolución, hoy, en vez de devolvérsele de alguna manera al contribuyente, va a ir de manera directa a su fondo de pensión. Por tanto, hoy día, para algunas personas, ¿cierto?, es lamentable la situación, pero lo que se está buscando como bien general es que esas personas puedan tener un mejor término de sus labores en el proceso de jubilación y tengan algún nivel de ahorro, porque frente a ese escenario, lo único que estaba pasando era que la autoridad confiaba en el poder de ahorro que podía tener ese contribuyente y claramente no estaba cumpliendo, no llegaba a ese punto. Ahora, en ese mismo punto, probablemente nuestros alumnos que nos están viendo y las personas también que están conectadas se pueden estar preguntando qué pasa cuando yo tengo un contrato a plazo fijo, un contrato indefinido y además boleteo. ¿Ya? Correcto. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Bueno, como te mencionaba recién, los contribuyentes de segunda categoría, que somos las personas naturales, para efectos de presentación frente al servicio, frente al legislador, como responsables del pago de nuestros impuestos, vamos a estar afectos al impuesto a la renta, pero desde la característica de un impuesto de global complementario. ¿Por qué se denomina global complementario?
Porque una persona natural, como muy bien decía Claudio, no solamente puede obtener remuneraciones desde una sola vía, sino que puede tener remuneraciones desde un trabajo dependiente, desde un trabajo independiente, puede ser socio de una empresa, y frente a ese escenario, ¿qué es lo que hace el fiscalizador? Engloba todos los ingresos que él perciba y los lleva a una tabla que se llama tabla del global complementario. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto que paga una empresa versus este global complementario? Que el impuesto que paga una empresa tiene una tasa fija, que va entre el 25 y el 27 dependiendo del tipo de empresa que estemos presentes. Sin embargo, el impuesto del global complementario es un impuesto que va por tabla, que parte en el 13% y que en su grado máximo puede llegar al 35%. Por tanto, ¿qué es lo que hace el legislador con estas personas? A los contribuyentes que perciban más ingresos, pagan un impuesto mayor. Ahora, te quería hacer la pregunta un poco, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas en un tiempo reducido, ¿cierto? Sí, sí. Pero, ¿quiénes no están obligados a presentar declaración de impuesto a la renta? Desde esa mirada, las únicas personas que no están obligadas a presentar declaración de renta son aquellas personas que no percibieron ingresos. Porque como les dije, el impuesto a la renta, ¿qué es lo que grava? Grava la ganancia. Por tanto, si hubo una empresa, una persona, un contribuyente, el que fuera, que no generó ingresos o que no percibió ingresos durante el año comercial, y el año comercial parte en el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, durante ese periodo no está obligado a pagar, pero sí está obligado a declarar. Ahí son dos casos absolutamente distintos. Okay. ¿Por qué? Porque frente a ese escenario, como yo no tengo ingresos, no queda afecto al impuesto, pero sí tengo que hacer esa declaración. Y ahí es donde existe la mayor grado de desinformación para los contribuyentes en Chile. ¿Por qué? Porque al creer ellos que estuvieron sin movimiento, creen que no hay que hacer nada. Y es ahí donde tienen los mayores problemas, porque de igual manera está tipificado en el en el Código Tributario, que la no presentación de esas declaraciones los va a generar unas multas de intereses directamente con el Servicio de Impuesto Interno. Eso es un dato súper importante, Víctor, que yo creo que hay que tomar nota de no porque no has percibido ingreso, no tienes que realizarla. Absolutamente. Así que, ojo ahí, ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos, conseguir su clave en el caso que alguien no la tenga. Te quería preguntar, de forma simple, pero ¿qué es la contabilidad simplificada? Porque tiene que ver mucho con esto. Sí. Lo que pasa es que, tal como lo estamos hablando, si ustedes se fijan, el escenario que se generó hoy con reforma tributaria es muy grande y es muy distinto a lo que existía 10 años atrás. Hace 5 años atrás, antes de la entrada en vigencia de esta reforma tributaria, el Código Tributario, de alguna manera, exigía para los contribuyentes de primera categoría, hablamos de empresas, la obligación de llevar contabilidad. Y frente a ese escenario, ellos tenían que llevar un tipo de contabilidad, la contabilidad tradicional que uno conoce. ¿Qué es lo que pasaba frente a esa condición? Existían muchos contribuyentes que eran de primera categoría, pero que calificaban en términos de rango de ingresos como mini pymes o pequeños contribuyentes. Y esos pequeños contribuyentes, frente a un escenario normal, ¿cierto?, por no tener los recursos para poder acceder a un servicio de contabilidad, no tenían su contabilidad al día. Esos contribuyentes ya cumplen con la obligación del libro de ingresos e ingresos. Ahora, esa obligación única y exclusivamente está desde la mirada del cumplimiento de enero a diciembre. Porque en diciembre, como es un contribuyente de primera categoría, tiene que declarar su impuesto a la renta. ¿Y cómo va a declarar un impuesto a la renta el contribuyente de primera categoría, es decir, una empresa? Con un balance. Por tanto, aquí está obligado, de igual manera, una vez al año, ese contribuyente de contabilidad simplificada, a hacer un balance mediante un servicio contable y la presentación de su formulario 22. Ok. Ahora, hoy día en Chile algo ya bastante común, ¿verdad?, ver la cantidad de extranjeros que ha llegado a Chile. Hoy día vemos de un montón de nacionalidades que hoy día son parte de nuestro país, integrados también ya a Chile. En ese punto los extranjeros con domicilio o residencia en Chile, ¿también tienen la obligación de realizar este proceso? Muy buena pregunta, Claudio, porque tal como tú lo señalas, hoy día hacer su declaración de renta en función de su RUT y su clave secreta. Precisamente, ¿qué tipo de intereses y multa está sujeto el pago diferido del impuesto a la renta? Eso también es una... ¿Existen multas, sí, por ejemplo? Sí. O sea, más que multa. Lo que pasa es que desde esa mirada, ¿qué es lo que hace hoy día el servicio en la mirada del cumplimiento? Dijo, perfecto, existen contribuyentes, ¿cierto?, que en abril no van a tener los recursos eventuales para poder cancelar esta obligación. Correcto. Frente a ese escenario, ¿qué es lo que dice el servicio?
señor contribuyente, usted se acerca donde nosotros y nos dice, o incluso lo puede hacer por internet, yo quiero diferir el pago del impuesto. ¿Qué es lo que hacemos de alguna manera, en términos simples? Es repactar el impuesto. Repactar en términos de cuota, y frente a ese escenario entran a batallar dos organismos que son gubernamentales. Uno es el servicio y otro es tesorería. ¿Por qué? Porque frente al escenario del entendimiento tributario, uno creería, ¿cierto? Y el común del contribuyente dice, yo le debo pagar mis impuestos al servicio. Y eso es un error, porque el servicio de lo único que se preocupa es de fiscalizar. El que cobra o el que recauda los impuestos en Chile es tesorería. Por tanto, desde lo que me pregunta Claudio, en el escenario de diferir el pago, es directamente con tesorería los intereses que eventualmente me va a cobrar por pagar diferido. Pero ¿qué es lo que yo me ahorro al diferir el impuesto? Me ahorro la multa. ¿Por qué? Porque estoy declarando dentro de la fecha, pero digo, no tengo dinero para poder pagar, por tanto lo voy a pagar parcializado. O sea, es súper importante que en el fondo no es que no lo declaren porque no tienen dinero en ese minuto. O sea, no. La opción está. Simplemente tienen que poder hacerlo, las alternativas están, y es simplemente acercarse o incluso por la misma página web de Servicio de Impuestos Internos. Correcto. Y no caen en incumplimiento. Bueno, y un poco ya me van quedando las últimas preguntas. Te quería preguntar en qué consiste el proceso de rectificatoria de una declaración de impuesto a la renta. ¿Cuál es ese proceso? Mira, cuando un contribuyente presenta su declaración de renta, el contribuyente tiene la posibilidad automática de eventualmente establecer o revisar, por decirlo así, cuál es su situación de declaración. ¿Por qué? Porque frente a ese escenario, lo que yo hago como contribuyente es entregar mi información. Ahora, claramente, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa frente a esa condición? Obviamente el servicio no va a creer de buenas a primeras la información que está entregando el contribuyente y hace un cruce de información. Si el cruce de información es correcto, la declaración es aceptada sin observaciones. Sin embargo, si ese cruce de información tiene algún cruce, valga la redundancia, entre lo que ya tenía el servicio versus lo que está informando el contribuyente, ¿qué es lo que se va a generar a continuación? El servicio va a notificar, en un proceso que está determinado en el Código Tributario, la posibilidad de que ese contribuyente asista a la unidad del servicio para aclarar ciertas dudas o inconsistencias que tiene la declaración de renta. Frente a ese escenario, ¿qué es lo que va a tener que hacer el contribuyente? Tiene dos opciones. O las soluciona mediante la vía web o se presenta formalmente en la unidad del servicio. En cualquiera de los dos escenarios, si el proceso es exitoso, la declaración va a ser aceptada. Si eventualmente el fiscalizador del servicio encontrara alguna deficiencia, ¿qué es lo que se afecta eventualmente el contribuyente? A la posibilidad de que se le generen multas e intereses asociados al no cumplimiento tributario. Por eso es tan importante asesorarse de buena manera al momento de generar el cumplimiento tributario. En esa última parte, y es un poquito, me quedan esas dos preguntas. La primera tiene que ver con, a mí Impuestos Internos me avisa que la declaración tiene alguna dificultad. Y la segunda pregunta es, por ese motivo no me di cuenta, y en la operación Renta 2016 resulta que había que rectificar y no lo hice. ¿Puedo rectificar hacia atrás alguna declaración? ¿Existe un plazo máximo, por ejemplo? No, frente a ese escenario yo puedo rectificar todos los pedidos que así ameritara o así solicitara el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos es el único fiscalizador con ese rango establecido por la ley chilena. Ahora, ¿qué es lo que pasa frente a ese escenario? Tampoco el servicio tiene un plazo inimaginable para revisar para atrás. Tiene plazos establecidos y que no deben superar más allá de los 6 años. Entonces, si eventualmente el servicio me notificara, como muy bien me pregunta Claudio, yo voy a tener una notificación, como lo dice la palabra, vía web, es decir, vía correo electrónico, si tengo actualizado mi correo electrónico en la plataforma, o carta personalizada o carta notificada directamente al domicilio del contribuyente para que se acerque a corregir las rectificaciones que se están solicitando. Víctor, quiero responder un par de preguntas que nos están haciendo desde Facebook, a quienes agradezco enormemente que estén conectados con nosotros. Absolutamente. A ver, Juan Antonio Torres Aravena nos dice, una consulta. Para aquellas personas que poseen retención del impuesto único, mediante la declaración de renta se optaba a recuperar mediante el bono por estudios.
¿esto se modificó por la reforma? No, eso no se modificó. Lo único que se modificó es única y exclusivamente para aquellos contribuyentes que tienen boletas de honorarios, porque como muy bien pregunta el Juan Antonio, el contribuyente que de alguna manera es trabajador dependiente, porque cuando él dice para aquellas personas que poseen retención del impuesto único, las únicas personas en Chile que tienen retención de impuesto único son aquellas personas que trabajan bajo contrato bajo contrato laboral. ¿Y qué es lo que sucede? De manera mensual, ellos de alguna manera deben estar afectos a ese impuesto único. Ese impuesto único no lo paga de manera presencial el trabajador, sino que se lo retiene el empleador y lo declara en una declaración jurada al final del periodo que venció antes de ayer. Súper claro, Víctor. Hay otra pregunta de José Herrera. Nos dice, si una persona gana el tope imponible y también hace boletas de prestación de servicio, ¿qué pasa? Un poco la misma explicación me Lo parece mismo que anterior, estábamos ¿no? hablando hace un rato, o sea, ¿qué es lo que va a estar afecto a él? A la tabla del global complementario. Por tanto, ¿qué es lo que le va a pasar de alguna manera? Mientras más ingresos perciba, más alta va a ser eventualmente la tasa que va a estar afecta. Y como les digo, en el caso más alto, afecta hasta el 35%. Súper. Bueno, Víctor, creo que no hay más preguntas. La verdad de las cosas es que te agradezco enormemente. Yo creo que fuiste súper claro Gracias a usted. en poder explicarnos este tema que ya parte ya ahora en abril, estamos un par de días. Y lo último, solamente decir, ¿hay algún consejo que tú quieras darle para poder no equivocarse? Pues yo creo que los consejos ya los entregaste, pero Bueno, un tips importante que no se nos vaya a olvidar para poder hacer este... Claro, el primer tips que debe tener desde el entendimiento de las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que son mayoritariamente, asumo, personas naturales, es que acudan primero que todo al servicio a obtener su clave secreta. Ese proceso es muy simple. Usted acude a cualquier unidad del servicio y obtiene su clave secreta. Con la obtención de su clave secreta usted puede acceder de manera inmediata a su portal del Servicio de Impuestos Internos, que como les repito, hoy día es mucho más amigable de lo que era hace 10 años atrás. Es más, se van a encontrar incluso hasta con estos pequeños aplicaciones de cuál es tu duda, cuál es tu consulta. Ahora, de alguna manera quizás las respuestas que salen ahí no son del todo pedagógicas, pues son muy tecnicismos, pero por lo menos hay una posibilidad y hay una instancia que está entregando el servicio a que se genere el cumplimiento tributario. Porque lo peor que podemos hacer es obviar este escenario, porque frente a la obligación tributaria ninguno está eximido. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu presencia en nuestra universidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradezco mucho, la verdad es que espero que todos nuestros alumnos, docentes que están conectados, personas que son de la universidad, yo creo que quedamos súper claros todos con este importante proceso de Operación Renta. Agradezco también a la docente Fabiola Vilches, que a través de ella pudimos realizar esta charla de Operación Renta. Gracias a todos y agradezco también a quienes nos ayudan a que esto sea transmitido y nos vemos en un próximo conversatorio. Muchas gracias y bienvenidos a Crear a la Universidad UNIAC.